Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de este ciclo, en el cual esta noche vamos a tratar el tema de las cuentas municipales. Vamos a ver de qué manera están. Por ahí hay una posición oficial, hay una posición desde la oposición que quizás interpretan de otra manera. Bueno, van a estar presentes en este programa desde esos ámbitos para analizar las cuentas, su evolución, y qué mejor que ellos mismos nos digan sobre este tema. Luego de los auspicios siguientes vamos a estar con los invitados. Bienvenido, Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, gracias por la presentación. Como decías, lo que tiene que ver con las cuentas de la Municipalidad de Río Cuarto, cuál es la situación, en qué estado se encuentran. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a dialogar y vamos a presentar al secretario de Economía de la Municipalidad de Río Cuarto, al contador Pablo Antonetti. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Pablo, muchas gracias. Sabemos de tu agenda apretada, gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos gustaría que nos cuente desde tu perspectiva, que seguro que gozan de buena salud, las cuentas municipales. El esquema de financiamiento y el esquema económico de la municipalidad siempre tiene una complejidad importante. No sé si gozan de buena salud, pero estamos en camino con la pretensión de generar los equilibrios fiscales que son tan necesarios para la salud de las cuentas o de las finanzas municipales. Este año ha sido complejo, fundamentalmente por el efecto Cotreco, que tiene que ver con los costos derivados del contrato que ya venció, pero que han generado mayores costos e intereses por cerca de 49 millones en parte de tramo de la ejecución de la gestión anterior, que eso lo tuvimos que consolidar con un bono proveedor a través del Banco de Córdoba, y tenemos prevista y hecha la reserva correspondiente para atender el tramo indemnizatorio que le tocó a la municipalidad en este acuerdo que se hizo con la reformulación del nuevo contrato, que es el tercio de lo que debería haberse pagado, que son aproximadamente 45 millones de pesos. Digamos que en cifras redondas son 100 millones de pesos que impactan sobre los flujos corrientes y que evidentemente descalzan a cualquier tipo de economía. Por eso nosotros cerramos el primer semestre del año con un déficit corriente. Obviamente, haciendo algunos ajustes y con algún apoyo en aspectos financieros por parte de la provincia, estaríamos llegando bien tranquilos a fin de año y con una perspectiva mucho más saludable para lo que sería las finanzas del 2018. Eso en términos generales. En el primer trimestre hubo un superávit que después se torna en déficit por el efecto Cotreco manifestado. Sí. El efecto, no el tema indemnizatorio, sino el arreglo es por la morosidad en el pago que parte y parte. Con la empresa. Es decir, hay de los 49 millones hay 9, casi 10 que es por pagos fuera de término, que son intereses, y el resto son estructuras de mayores costos que son muy fuertes porque desde febrero del 2015 se mantuvieron congelados los índices que tienen que ver con el reajuste. Esto una vez que el INDEC lo hace público, incluso si ustedes recuerdan se tuvo que modificar el contrato de COTRE con el Consejo Deliberante en vistas de que hay uno de los 3 indicadores que impactan sobre la redeterminación que desapareció, no lo publicó más, entonces hubo que buscar un índice sustituto. Cuando todo eso se levantó, generó un impacto de cerca de 30 millones de pesos. Pero la deuda prácticamente es nula hoy en día con la empresa Cotreco después de este arreglo. Sí, hoy, a ver... no hay arrastre anteriores, digamos, no, no, contrato únicamente. Sí, queda lo que se va devengando del nuevo contrato, que ya se devengó el
el primer mes de ejecución, y quedan todavía algunos conceptos del contrato viejo que por la estructura de cobro que tiene todavía no se han presentado las certificaciones y las facturaciones, pero que sí son conceptos que el municipio en algún momento va a pasar a deudar, considerando también que todos los pagos que se realizan a Cotreco hoy está utilizando la metodología de emisión de cheques de pago diferido de la municipalidad, también por una cuestión de desequilibrio financiero. La intención es, si bien ya hemos achicado el periodo, los plazos de emisión de estos valores respecto de lo que se venía haciendo en la gestión anterior, es achicarlos, llevarlos aún más cercanos a las fechas de vencimiento que estipula el contrato. Hoy en día, ¿cuántos son esos? Hoy hay un esquema, ya con el nuevo contrato, hay un esquema de financiación de 90 y 120 días. ¿Sí? Desde la oposición, la contadora Panza, que fue la secretaria de Economía de la gestión anterior, lanzó una crítica en el sentido de que los intereses por mora que has reconocido desde tu cartera, desde el municipio, puede generar algunos precedentes en cuanto a imitar por proveedores en el futuro, el reconocimiento de esos intereses por mora. ¿Qué responde a esto? Digamos, primero que es un derecho que le corresponde a la firma proveedora y que surgen de cuestiones contractuales, ¿sí? Es decir, para hacer reconocimientos de intereses tienen que estar dentro del marco del contrato. De repente por ahí, si se quiere, por usos y costumbres, no se hacen reconocimientos a otras firmas, pero puntualmente en el caso de Cotreco es un derecho que le asiste y que, es más, están aprobados por las distintas instancias que se requieren previo al pago de los pagos y reconocimiento de los mismos. Ahora, los proveedores normalmente en el municipio están acostumbrados a cobrar con algún tiempo de retraso. Sí, no son grandes retrasos. Muchas veces depende, sobre todo siempre hablamos de 4 o 5 proveedores que son los críticos en el sentido que manejan el mayor volumen del gasto. Los proveedores chicos generalmente tienen una demora entre 30 y 60 días. Sí hubo un esquema de financiamiento también acordado previamente con la firma Incisa, por ejemplo, todo el tema de viviendas y Cotreco. El resto de los proveedores en términos generales están dentro de los plazos normales para lo que para lo que corresponde al Estado municipal. Es decir, no hay atraso con ese. No hay atraso digamos, bueno, y hay otro caso que hoy tenemos también sobre el tapete, que es la UTE que está desarrollando la obra de Cordón Cuneta, y ahí tenemos un desfasaje por falta de integración de los certificados por parte de la Nación. Esa es otra que la tenemos, entre comillas, en conflicto, en donde la municipalidad hace unos 45 días tuvo que asistir o hacerse cargo del 100% del certificado, esperando que reintegre la Nación los fondos correspondientes. A eso apuntaba la pregunta que quería hacerle, y ustedes un poco me anticipo, al margen de esta obra que financia la Nación. ¿Hay otras obras que el municipio ha tenido que son financiadas por la Nación o por la provincia, que el municipio ha tenido que salir a abonarla? Bueno, esta te lo manifesté claramente, es la obra de Cordón Cuneta con financiamiento nacional, y también el caso del plan Lo Tengo, que está abocado a la continuidad del plan de vivienda, que prácticamente se ha duplicado, o sea, mejor dicho, se han terminado la misma cantidad de casas que en la gestión anterior en un año de gestión. En eso también tuvo que suplir financieramente 2 certificados o 2 desembolsos que debió haber hecho el gobierno provincial. Los vienen cumpliendo, pero con una demora de 60 días. En eso financieramente el municipio se tuvo que hacer cargo, digamos, para tratar de dar continuidad al ritmo de obra y que, bueno, evidentemente también resiente en la estructura financiera. ¿Tiene capacidad para seguir endeudándose el municipio? Sí, sí la tiene. Porque desde la oposición también se decía que estaba prácticamente allí al límite. No, a ver, nosotros somos muy cuidadosos de tratar de que los servicios financieros que se cancelan o que se van a cancelar dentro del año no superen el 10% de los ingresos que se estiman en el presupuesto conforme lo establece la carta orgánica.
En eso tenemos todavía capacidad, y esto tiene que ver con que nosotros hemos tomado un instrumento de mediano plazo, como fue el bono que también desarrollamos con el Banco de Córdoba, y que tuvo un plazo de 36 meses, y estamos también trabajando en un nuevo programa de endeudamiento también a través de un bono que va a ser un poquito más largo, va a ser de 48 meses. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que pretendimos o manifestamos en la campaña? Que es cambiar el perfil de la deuda, de dejar de emitir letras, salvo que sean cuestiones temporales o dentro del mismo ejercicio, con vencimientos a corto plazo, para pasar a instrumentos de más largo plazo que obviamente permitan tener más margen de maniobra en cada uno de los ejercicios financieros. Creo que para esta cuestión de Cotreco tuvieron que emitir letras, o no fue específicamente para Cotreco. En parte sí. Se emitió una letra de corto plazo. Esa letra tiene vencimiento en diciembre y que va a ser reciclada con el bono que vamos a instrumentar en el mes de noviembre. Es decir, que la consolidación en definitiva de estos 45 millones transitoriamente van a estar por una letra, pero después se terminan consolidando en el bono. ¿La recaudación de la municipalidad se mantiene? Sí, viene con porcentajes, si se quiere, por encima de lo que nosotros esperábamos. Empiezo de abajo para arriba, es decir, haciendo un corte al primer semestre, comercio e industria creció por encima de la pauta inflacionaria, está aproximadamente un 25% más, considerando el primer semestre del año anterior en forma comparativa. ¿En contribución normal o con plan de tiene pago o anteriores? Es que te estoy dando la información consolidada. ¿Sí? Incluye ejercicio, digamos, lo recuperado por ejercicios anteriores, incluso hay también algunas fiscalizaciones. Pero es relevante, o sea, viene creciendo en ese sentido. Sí. Lo mismo, inmobiliario está respetando la pauta de incremento en un 32%, igual que patente. La contribución de agua está cercana al 40%, y también nos ha acompañado en este sentido el incremento en coparticipación provincial, que en el primer semestre cerró en un 42% más respecto del primer semestre del año anterior. Acá es importante destacar cómo ha impactado el famoso acuerdo del 15% con la Caja de Jubilación, que vuelve de manera coparticipable a los municipios. Bien, vamos a marcar una pausa, ya seguimos el diálogo con el secretario de Economía de la Municipalidad. Seguimos en De Local, analizando las cuentas de la Municipalidad de Río Cuarto, como en el primer bloque, en este segundo también la presencia del secretario de Economía. Lo que se recauda por el impuesto a la propiedad inmueble, ¿cuánto se puede pagar lo que es el servicio de alumbrado, barrido y recolección de residuos en la ciudad de Río Cuarto? Y aproximadamente el porcentaje de incidencia debe estar en un 30-35% del total del servicio. Hoy se recaudan aproximadamente, en promedio, ¿no? Hay que ver los meses de alta, ponderar el efecto del pago anual, pero haciendo un promedio de 12 millones de pesos de recaudación, y hoy Cotreco solo son 26.400.000, digamos que ahí tenés el 50%. Y una vez que se adjudique la licitación de alumbrado y semaforización, va a haber otros 2.600.000 pesos más. Es decir, que estamos muy por debajo de lo que debería contribuir efectivamente este impuesto a la prestación del servicio. ¿Esto quiere decir que aumentó mucho el servicio o los impuestos son bajos? Yo creo que es un factor combinado si se analiza en el tiempo. Mucho tiene que ver la incidencia de Surbac o de Cotreco en el traspaso que se hizo de Gamsura a esta firma, con convenios colectivos que resultan claramente gravosos y que tienen incidencia directa en la determinación del costo del servicio. Y esto nosotros estamos trabajando ahora en un revalúo para aplicar en el ejercicio que viene, tratando de hacer un poco más equitativo el impuesto y que puede incrementar, no de golpe, pero paulatinamente la base contributiva. Es decir, tratar de acercar el impuesto a lo que es el costo, a lo que es la realidad, pero no se va a poder hacer en un solo año.
Seguro que no, porque esto viene de una distorsión de años. De años, hace, sí, sí. Muchísimo tiempo, no sé, pero estoy hablando hace unos 20 años atrás, quizás creo que se financiaba, daba superávit. Sí, sí. Se financiaba la recolección de basura. Sí, hay otra alumbrado. realidad, digamos, que en el transcurso de los años ha tomado mucha importancia el impuesto sobre comercio e industria. Hoy es el impuesto que más recauda, Claro. Cuando hace 20 años atrás el más importante era el inmobiliario. Sí. Pasa a financiar digamos, estos déficits y las otras actividades. ¿Y llegan para el año que viene con con el revalúo inmobiliario? La idea es que sí. Ahora estamos en una instancia, prácticamente se ha relevado toda la ciudad en forma presencial en aquellos casos donde se generaba algún tipo de duda sobre la cuestión constructiva, que había diferencias importantes respecto de los registros informáticos. Hemos adquirido una aerofotografía o aerofotometría nueva de bastante precisión. Estamos trabajando en estos momentos en afinar la fórmula que estaría aplicando y determinando el impuesto. Pero sería progresivo el aumento, diríamos, para que no sea tan oneroso el impacto para el No, por supuesto, y hablo, es decir, uno no pretende ni mucho menos acercar en un solo año el valor. Esto incluso no doy plazos. Sí es un proyecto, creo que independientemente de la gestión que esté, lo tiene que continuar y en forma progresiva y a largo plazo en algún momento tratar de equilibrarlo, pero es algo que es sumamente necesario. No va a ser un ajuste macrista. No, para nada. No, para nada. Va a Por ser eso más gradual. Va a ser gradual y tomando en cuenta las capacidades contributivas, obviamente trabajando sobre esta base de la equidad fiscal, es decir, quien tiene mayor capacidad de pago y mayor calidad y tipología de vivienda va a aportar más que una vivienda de tipo social, si se quiere. ¿Qué significó el incremento salarial para las arcas? Bueno, a ver, hay que diferenciar dos cuestiones. Primero, que en el mes de febrero hubo un reconocimiento de estructuras salariales que estaban congeladas en cuanto a la categorización de los jefes y de directores, subdirectores, de varios años, que eso tuvo un impacto importante. Fue para nosotros un logro bastante importante, sobre todo para la recomposición de los empleados, en algo que estaba postergado. Y bueno, los arreglos que se han resuelto con el sindicato, acabamos de firmar un incremento en promedio del 12%, que es bastante complejo porque a ese 12% se llega blanqueando, entre comillas, el 40% del remunerativo 2016, que para los empleados sin jerarquía se incorpora ya ahora en el mes de agosto, y para los empleados jerárquicos va en 3 tramos. El 14% ahora en agosto, el otro 14% en diciembre y el 12% restante, que conforma el 40% en el mes de febrero. Evidentemente son acuerdos que tienen un impacto importante en las finanzas municipales, porque afecta al renglón más importante del presupuesto, que es el personal. ¿La masa salarial cuánto representa hoy en día del presupuesto de la municipalidad? Y hoy está aproximadamente en los 52 millones de pesos. Del presupuesto real, digamos. Sí. ¿En porcentaje A nivel de porcentual debe estar cerca del 33-34%. Y usted hace referencia antes de la pausa sobre la actividad económica o la recaudación de la tasa de comercio, industria y servicios. ¿Hay una salida como una mejora de la actividad económica? Sí, nosotros hacemos ese análisis, ya que está por encima de la pauta inflacionaria. El impuesto sobre el comercio, la industria y la actividad de servicios es base imponible por alícuota. Digamos que podemos hablar de algún nivel mínimo de recuperación de la actividad, en vista que estás un par de puntos por encima de la pauta inflacionaria esperada, lo que es positivo.
Eso también puede generar, por otro lado, la coparticipación en la mayor cantidad de ingresos de fondos. Bueno, sí, es que eso nosotros lo hemos notado con lo que les planteaba yo hace un rato, en materia de coparticipación en el primer semestre hubo un incremento del 42%, que es importante. El tema del financiamiento de las LEDs, del endeudamiento para financiar la adquisición de LEDs, sí. Eso es un tema que implica para el municipio. Hubo críticas también por parte de la oposición, hubo críticas por parte de las empresas que participaron en la licitación. A ver, son dos temas diferentes. Uno tiene que ver con el convenio que se suscribe con EPEC, en donde de repente se cuestionó el tipo de moneda. Evidentemente son instrumentos o artefactos que en el mercado cotizan en dólares, digamos que no te quedan muchas opciones, y bueno, el tema de este financiamiento a mediano plazo es una forma, y que eso lo ha manifestado el intendente, de tomar deuda para efectivamente, y acá queda claro, volcarla a una mejora de la calidad de ciudad que todos queremos. Por otro lado está la licitación que prima facie sale adjudicada la firma Eurotrol, relegando a otras dos empresas en un proceso que ha sido sumamente transparente, que incluso esta empresa cotizó por debajo de lo que es el presupuesto oficial, y dentro de esta estructura existe un mecanismo que es beneficioso para la ejecución de la obra, que tiene que ver con la puesta a disposición de las luces dentro de un año, con el pago, obviamente, con el interés financiero del Banco de Córdoba a 4 años. Es decir, que lo que tiene que hacer la empresa es hacer un desembolso o una transferencia de capital hacia el municipio de todas de todo ese paquete de luminaria, independientemente de lo que tiene que ver con el mantenimiento, y que también estamos haciendo uso de un mecanismo de financiación para generar valor agregado a la ciudad. ¿Estas luminarias las instala la propia empresa que sea adjudicatario del... ¿Cómo, perdón? Esas luces las instala la misma empresa, digamos. Sí, por eso hacía mención a dos aspectos. Una, las que coloca EPEC o provee EPEC, y las otras que tienen que ver con la que va a provisionar la empresa que en definitiva te resulte adjudicataria de la licitación. El hecho que la oferta ha sido inferior a la de la licitación, ¿qué te despierta? No, a ver, en principio creo que queda transparentado un proceso licitatorio que no revistió ningún tipo de inconveniente, más allá de estas cuestiones que se han mediatizado sobre la empresa Lesco, que hizo algún comentario sobre el proceso y sobre el pliego. Habría que hacer una evaluación técnica, que eso ya escapa a mi secretaria. Habría que preguntarle, llegado el caso, a Martín Cantoro, del secretario de Obras Públicas, que es quien conforma el pliego y determina el presupuesto oficial. Pero no se lo has preguntado. No, sería una imprudencia de mi parte avanzar sobre ese tema, pero insisto, está dentro de lo que se considera razonable. Bien, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Se lo vamos a preguntar nosotros, Martín, cuando venga. Claro, obviamente. Se va a llevar un Malbec, gentileza del programa, de Supermercado Sass. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, Pablo, muy amable. La pausa, ya regresamos. Seguimos en De Local y analizando las cuentas de la Municipalidad de Río Cuarto, recién la presencia del secretario del área, y ahora quienes están en el Consejo Deliberante, en la Comisión respectiva de Economía, la presidenta de la misma, Estela Concorana, concejal de Unión por Córdoba, y la ex secretaria de Economía de la gestión anterior y actual concejal de Cambiemos, María Alicia Panza. Muchas gracias por venir y buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por su presencia. Y bueno, comenzaríamos con vos, Alicia, recién estuvo el secretario de Economía y manifestó que en el primer trimestre hubo un superávit, en el segundo semestre un déficit que se refleja con cuentas del periodos donde estuviste a cargo de la Secretaría de Economía, de tu cartera, que es el contrato con Cotreco.
que impactó negativamente y de esa manera se produjo déficit. ¿Había alguna controversia o algo que vos habías manifestado, creo, con respecto a esto? Sí, en realidad, a ver, uno cuando agarra el informe trimestral de lo que es el segundo trimestre, bueno, sí, hay algo que es como que eso queda bien claro, ¿no? Que claramente hay un déficit que tiene que ver con lo corriente, ¿no? Con los ingresos y los gastos corrientes. Cuando pasamos a analizar un poquito la composición de lo que son los ingresos y lo que son los gastos, bueno, ahí puede evidenciarse claramente que una parte del componente de este déficit claramente está dado por el contrato, digamos, con la cancelación de lo que fue lo que dispararon la diferencia de índices que estaban congelados, seguramente el secretario eso lo habrá explicado, pero que también, y nosotros lo dijimos en su momento en el recinto, tenía que ver con un reconocimiento de 10 millones de pesos con el pago de intereses por haberle pagado a Cotreco con cheques de pago diferido. Eso, bueno, se hizo una manifestación donde claramente la posición del bloque era que no estábamos de acuerdo con ese reconocimiento porque entendemos que no están los mecanismos incluso para poder hacerlo. La ordenanza de contrataciones habla de poder pagar intereses cuando el municipio no cumple con los pagos, pero bueno, a nuestro entender eso se da cuando el municipio directamente no paga, cuando directamente no se efectiviza, no se hace la orden de pago, no cuando se usa un cheque de pago diferido como corresponde, que es como mecanismo de pago. O sea, el cheque de pago diferido es un medio sucedáneo de pago, y entendemos que no hay, digamos, un respaldo legal para poder pagar intereses, al punto tal de que eso fue puesto posteriormente en el nuevo pliego, y en el nuevo no en el pliego, sino en el contrato que se firma con Cotreco, se hace explícito la posibilidad de pagar. Bueno, de alguna manera entendemos nosotros que si está puesto es porque se entendió que hacía falta ponerlo, porque no estaba el suficiente respaldo legal. Pero bueno, volviendo al tema de lo que son las cuentas, sí, claramente hay una parte que puede explicarse por el contrato de Cotreco, o por lo menos por estos 30 millones que son por los índices que habían quedado congelados. Ahora, el incremento del déficit es significativamente superior, entendemos nosotros, a ese 30%, ya que comparando los trimestres estamos hablando de un incremento de casi el 150% en el déficit corriente del municipio. Comparando el mismo trimestre del 2016 con este trimestre del 2017. Claramente ha habido un superávit en el primer trimestre, generalmente el primer trimestre siempre da con superávit, está la recaudación de los tributos anuales, eso hace que la recaudación sea significativamente alta. De aquellos que pagan por adelantado. Los que pagan por adelantado, tanto patente, agua como inmobiliaria. El pago anual. Exactamente. Lo que también de alguna manera no podemos dejar de analizar cuando vemos este déficit que se produce mensualmente ahora, analizar ese componente, que es el componente del pago anual, ¿sí? Uno entiende que el pago anual debería mensualizarse, ¿sí? Sí. Y bueno, si uno mensualiza, no tengo las herramientas para saber con exactitud cuánto es lo que se recaudó de manera anual, porque bueno, es un dato que generalmente el secretario lo trae cuando viene a dar el informe anual, no es un dato que habitualmente tenemos, aparte sé que cuesta procesarlo, pero bueno, haciendo más o menos un cálculo de lo que estaba presupuestado y lo que se recaudó, bueno, eso agrava de alguna manera, si uno tiene que mensualizarlo, ese déficit municipal. Alivia las cuentas estacionalmente. Estacionalmente. Creo que es muy importante poder ver también después lo que sería el tercer trimestre, donde ya va a ser un trimestre más sin ese pago anual. ¿Y el déficit en qué áreas usted ha notado que...? Bueno, ahí, en rigor de verdad, se está haciendo, digamos, estamos viendo, por lo menos en el lado nuestro, haciendo un estudio de lo que tiene que ver con la desagregación del gasto. Estamos hablando de un informe del gasto que contiene más de 1.500 páginas, donde el análisis, bueno, lleva, digamos, no es un análisis que se puede hacer de un día para el otro. Sí, bueno, notamos como algunos números puntuales, como tienen que ver, por ejemplo, en esto de los ingresos que tienen, transferencias, que son las que vienen del sector público nacional o provincial. También este trimestre tiene un incremento con respecto al año pasado de casi un 180%, lo que tiene que ver con transferencias. Estamos hablando que se recibieron aproximadamente 20 millones de pesos en lo que tiene que ver con un ATP, en lo que tiene que ver con
el Fondo de Desarrollo Urbano, digamos, hay un incremento significativo en lo que tiene que ver con transferencias de otras jurisdicciones. Y por otro lado, por el lado del gasto, también estamos analizando algunas cuestiones que tienen que ver con transferencias a fundaciones, que también tiene un incremento de más del 100%, que es muy probable que tengan, digamos, su justificativo. Estamos en ese análisis. Ahora, desde nuestro punto de vista, por lo menos hay un llamado de alerta. Claramente, no creo que sea determinante, digamos, no creo que uno pueda con este resultado aseverar o poder inferir un resultado de fin de año. Yo creo que sería imprudente de nuestra parte, pero sí por lo menos una luz de alerta, porque digamos, dada la composición de cómo vienen los ingresos y cómo están los gastos, la verdad que por ahí, o con el tema de haberse declarado en su momento la emergencia económica, por ahí esperábamos, no esperábamos por lo menos este resultado negativo. Sí, la verdad que sí, se esperaba otro tipo de resultado. Entonces, bueno, de alguna manera, desde el rol que nos corresponde a nosotros como oposición, estar alerta para hacer los controles y bueno, y por ahí pedir la información que sea necesaria. Eso es un poco el análisis que hemos hecho. Estela. Bueno, yo estoy lógicamente de acuerdo incluso con el secretario de Economía. Lo que sí no podemos nosotros dejar de advertir la situación económica general del país, y en donde también está incluida Río Cuarto, en donde se ha dejado de pagar muchos impuestos, sobre todo de industria y comercio. Entonces, lógicamente, esto también va generando algunos ingresos menores, como también así en aquellas obras que tenían un componente nacional, se está cobrando solamente un tercio o un cuarto de lo... Son menores los ingresos, o si son menores los ingresos. El secretario había manifestado que los ingresos venían en alza. Los ingresos por actividades productivas. Sí. Hay un informe económico desde el municipio en el cual se manifiesta que superan la pauta inflacionaria. Los ingresos, sí. Y este tema de los ingresos por los planes, por ejemplo, planes como el Promeva, en donde se había anticipado un ingreso de 35 millones de pesos, digamos, solamente han ingresado 8 millones, y son planes que se deben continuar haciendo y se deben continuar pagando, como así las otras obras que estaban ya asignadas y presupuestadas. Entonces, en esto, digamos, el municipio no puede detenerse, tiene que continuar, como también con el plan de viviendas, donde estaban comprometidas la entrega de 240 viviendas, se han llegado a entregar 125 y hay que continuar, más allá de que los fondos lleguen al municipio o no lleguen. Entonces, todas estas obras no pueden detenerse. Así también tenemos nuevas obras que se están haciendo a través de EMOS. Hay una transferencia de 500 millones de pesos de EMOS, pero también tenemos 38 frentes de obra que tiene EMOS en los barrios en lo que se refiere a agua corriente y a cloacas, como también las 51 bombas que hay colocadas en barrios del sur, el barrio Pizarro, para poder descomprimir las napas. Entonces es lógico, sí, tenemos están preocupantes estos egresos de las finanzas del municipio, pero también hay una serie de obras planteadas que no pueden dejar de hacerse y que hay que continuar haciéndola. Entonces, lo importante en esto es tener la garantía de que este endeudamiento o esta toma de letras o estas tomas de bonos van a ser pagados en esta gestión. O sea, es lo que se trabaja como un giro diferente, que es poder cumplir, pagar todos los cumplimientos de deuda dentro de la gestión. Vamos a marcar la pausa, ya regresamos con el último bloque y analizando las cuentas del municipio. En la continuidad del programa, el último bloque de local, estamos analizando las cuentas de la Municipalidad de Río Cuarto. Concejal, hubo cuestionamientos
desde el oficialismo ahora a la emisión de letras de tesoro a la anterior gestión, pero desde la actual gestión se está emitiendo también letras de tesoro. Sí, a ver... ¿Es la única herramienta que hay? En realidad es la única herramienta que es más económica para el municipio. Salir al mercado de capitales está demostrado, a ver, salvo que uno sea una pyme, y en esto por ahí podemos coincidir con Hugo también con un análisis, salvo que uno sea una pyme y que tiene algunas herramientas en el mercado que hoy pueda conseguir financiamiento entre un 20 y un 22%, los demás, ya sea para empresas grandes o sea para el municipio, si no se sale al mercado de capitales, la verdad que se termina siendo oneroso el tema de endeudamiento. Desde nuestro bloque hubo, a ver, claramente durante la campaña el oficialismo en ese momento, digamos, que estaban en campaña y en su candidatura el intendente, bueno, habían hecho una crítica, incluso desde el mismo Consejo Deliberante, una crítica muy fuerte en cuanto a la emisión de letras. Hoy el secretario, cuando ha sido invitado al Consejo, él, digamos, también ha puesto de manifiesto que lo que se está tratando es hacer una reconversión de deuda. De todas maneras, la emisión de letras a corto plazo se sigue utilizando. Este año el municipio o sea, si bien se pudo instrumentar un bono de los 150 millones, este año también se hizo una emisión de letras de 100 millones de pesos. Digamos, se usó el cupo máximo que tiene para endeudarse dentro del ejercicio del municipio, que son unas letras que se emitieron en junio y que vencen en el mes de diciembre. O sea que claramente en el año se volvió, digamos, a hacer uso de esa emisión de letra y a su vez también del bono de proveedores, que es el bono que se utilizó para Cotreco. Pero no solamente eso, digamos, nosotros en su momento, a ver, uno comparte claramente la posibilidad de poder reconvertir deuda de corto a mediano plazo. Eso desde lo conceptual no hay duda, desde lo económico, desde lo convenible, es así. En su momento era muy complicado, estamos hablando de 2014-2015, más allá de las decisiones que se hayan tomado como gobierno. Si uno mira el contexto y miraba el mercado en ese momento, después de la devaluación que fue en el mes de enero, uno venía de poder gestionar en el mercado por encima de los 180 o 220 días, y de pronto nos encontramos con que en el mes de febrero del 2014 no podíamos emitir a más de 30-90. Digamos, y esas condiciones no dependen de una buena o mala decisión del municipio, depende de las condiciones de mercado que surjan en ese momento. Y la verdad, se me puede creer o no, pero fue imposible conseguir años anteriores endeudamientos que superaran los 220 días. Lo máximo que logramos fue un bono que se hizo a 18 meses. Ahora está pasando una cuestión particular. El mercado tiene una estabilidad que hace mucho tiempo no tenía, y bueno, y claramente hay un acompañamiento, y la verdad que en eso me alegro mucho por el municipio, del Banco Córdoba, como agente que ayuda al municipio en poder colocar estos bonos. Este bono a largo plazo, o si se pretende hacer otro, claramente tiene un fuerte acompañamiento como emisor del Banco Provincia de Córdoba, y que realmente lo celebro, porque hace falta, digamos, esto para el municipio. Ahora sí, hay algo que aclarar también. Se nos cuestionó mucho, digamos, el corto plazo de las letras, y la verdad que esta gestión ha hecho usos sistemáticos de lo que es el giro en descubierto, y la verdad que no hay un endeudamiento más caro que el giro en descubierto. Claro. Nosotros tenemos información de 2 giros en descubierto, que fueron en el mes de septiembre y en el mes de noviembre. Sabemos que hay otro del mes de diciembre, porque hay resoluciones emitidas de secretaría, y no tengo claro si en el mes de abril. Claramente cada uno de esos descubiertos, por lo menos lo que tenemos datos del Tribunal de Cuentas, son gastos que superaron los 500.000 pesos, tasas promedios arriba del 36%. A ver, no hago juicios de valor, porque claramente uno entiende que cuando está del otro lado cuesta tomar decisiones. Lo que sí por ahí uno llama a la reflexión es decir que cuando estamos del otro lado, el tema de la crítica a cuestiones tan sensibles y que por ahí no dependen específicamente de la decisión de una gestión, y bueno, por ahí hay que verlas, porque bueno, cuando a uno le toca gestionar, por ahí se complican y hay que tomar algunas decisiones, porque por ahí la prioridad en las necesidades de la gente o las cosas que haya que afrontar, por ahí están por encima de la buena o de la mala decisión. Pero bueno, cerebro, digamos, que se puedan conseguir herramientas a largo plazo, y sí espero que realmente, bueno, el uso de la letra de cortísimo plazo se deje. Por el momento no está demostrado eso, por el momento se han emitido letras de corto plazo, y bueno, y muchísimo más el giro en descubierto, ¿no? ¿Hay intenciones, Estela, de dejar de
emitir a corto plazo y avanzar hacia un mediano o largo plazo? Sí, justamente, o sea, porque digamos que la deuda, el crédito, la toma de créditos a largo plazo son mucho más bajos los intereses de la deuda, ¿verdad? Pero bueno, esto también está condicionado por la forma en que se vaya manifestando la economía. Nosotros ingresamos a un municipio donde había que afrontar una deuda de 350 millones de pesos que se terminó de cancelar en abril de este año. Entonces, desde allí en adelante comenzamos también a tratar de ver cómo funcionamos. El municipio jamás va a poder, ningún municipio funcionar únicamente con los ingresos que vienen, los ingresos genuinos del municipio. Tiene que hacerlo a su vez con ingresos coparticipables y también con estas tomas de deuda para poder continuar. Pero sí, la idea que sostenía a esta gestión es que justamente tratar de manejarse con la menor toma de deuda posible para poder tener el menor gasto también posible en cuanto es a los gastos de la deuda, ¿no? A lo que son intereses. Pero volviendo también a este tema de solventar aquellos programas que son necesarios para la gente, hablábamos de las fundaciones. Fundación Social es una de las fundaciones en que atiende la mayor cantidad de necesidades de la población, y bueno, uno de los incrementos ha sido justamente en la Fundación Social, en donde nosotros vemos la demanda diaria y cotidiana y cada vez mayor de las necesidades de la gente. Lo vemos también desde el Consejo Deliberante, donde en la Comisión de Economía se reciben muchísimas solicitudes de ayudas económicas en cuanto a, digamos, a salud, y ayudas económicas en el año 2016 se otorgaron 50.000 pesos en ayudas económicas para problemas de salud, y en lo que va de este año llevamos otorgados 65.000 pesos. Entonces vemos que hay una gran necesidad de la gente, esto en cuanto a salud. Y en cuanto a lo que es una ayuda económica para las personas que tienen necesidades básicas insatisfechas, tenemos otorgados ya 124.000 pesos en lo que va de este año. Entonces vemos que las necesidades son cada vez mayores y bueno, el manejo acotado del presupuesto y responsable es lo que nos va a poder llevar a subsanar todas estas deficiencias y todas estas necesidades poblacionales, como así también las necesidades de infraestructura de la ciudad de Río Cuarto. Piti, ¿qué reflexión te merece el hecho de que haya habido una de las empresas que fue la que ganó la licitación por el tema de las LEDs, de que haya cotizado por debajo de lo que el municipio... La verdad que fue como sorpresivo. El municipio... o por lo menos esta gestión encaró dos licitaciones muy importantes que tuvieron que ver con la basura y lo que tuvo que ver con las luminarias. Claramente en la basura pasó exactamente lo contrario, ¿sí? El presupuesto fue significativamente superior y bueno, y el municipio tuvo que tratar de acordar con el único oferente que en este caso había sido Cotreco. Entonces, digamos, que a veces pasa esto, cuando el presupuesto es significativamente muy alto, bueno, uno se pregunta... qué tanto pudo preparar, digamos, las condiciones de precio de ese pliego, que bueno, que también es toda una tarea. Entonces, realmente encontrarnos con una licitación o un presupuesto significativamente menor, lo primero que fue una sorpresa. No participé personalmente, digamos, en la comisión de evaluaciones, hay uno de mis compañeros trabajando. En un principio, digamos, todo lo que él nos ha traído, digamos, de la comisión y todo, es que, digamos, las cuestiones legales se cumplimentaron. Y bueno, obviamente sí, te queda, digamos, esa duda de por qué un precio significativamente menor, si ese precio realmente, digamos, si el municipio se podría haber tenido esa base para hacer el presupuesto, pero bueno, ahora queda de alguna manera...
poder tener que controlar, digamos, si en el caso que se haga efectivo, digamos, la adjudicación a esa empresa, que se cumpla, digamos, que realmente los materiales sean los que ahí están, digamos que por ahí también un poco, o en su momento vino esta advertencia, lo que nosotros entendemos que era el endeudamiento de las LED con EPEC en dólares, porque a una empresa donde claramente le pedimos que se financie en pesos y encima esa empresa puede presentar un presupuesto significativamente menor, por lo menos creo que era para un análisis un poquito más detenido, digamos, y ver si realmente el municipio no podía conseguir ese financiamiento en pesos, o por lo menos haber dejado el pliego como estaba para que la empresa que le iba a financiar en pesos y en 48 meses lo hiciera, pero bueno, bienvenido sea, digamos, si ese puede ser el precio para el Estado, sí, ¿no? Claro, Totalmente. por supuesto. Totalmente. Bien, muchas gracias María Alicia, Estela, por haberse llegado. Gracias por invitarme. Se van a llevar un presente, como siempre, como todos nuestros invitados, un Malbec de Supermercados. Muy rico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros ya nos despedimos. Hasta la próxima semana con un nuevo programa de estas características. Hasta la próxima, gracias.